Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magali Reyes y antes que nada agradezco a Dios la oportunidad de poder grabar este video, ya que la única finalidad que tengo en mi corazón es que tú puedas recibir y yo pueda compartir a través de estos minutos las enseñanzas que han marcado una identidad de mi persona, de quién soy delante de Dios, y que precisamente por ello he tenido el deseo de grabarlos con la finalidad de que precisamente la palabra de Dios sea la que edifique tu vida. Y el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para nuestro camino. Y quizás a lo largo de tu vida o en tu corta vida ha llegado en algún momento la conciencia de quizás querer cambiar algunas decisiones o quizás haber tomado otro tipo de decisiones y realizar algunos ajustes, y te da la oportunidad de analizar y reflexionar de cómo estás llevando tu vida. Y si no es así, si para ti el vivir de manera rutinaria o el vivir bajo obtener y cumplir ciertos objetivos en tu vida es lo que satisface tu persona, la esencia de tu felicidad, yo quisiera compartir contigo que Dios, desde el principio de la creación, desde el día que diseñó el sol, la luna, las estrellas y todo cuanto vemos el día de hoy, tuvo un plan para ti, tuvo un plan específico y determinado de tener comunión con la humanidad, y lo vemos muy claro desde el libro de Génesis en el capítulo 1, cuando crea al hombre, Adán, y crea a la mujer, y dice que la presencia de Dios se paseaba en el huerto y platicaban con Dios, tenían comunión con Dios. Se perdió esta comunión al transgredirse en el pecado, al desobedecer la instrucción de Dios. Y hoy, más que nunca, creo firmemente en ese plan de restauración de Dios, de querer tener comunión con el hombre. A partir de allí, Dios nos enseña que su único plan, y lo confirma una y otra vez, es querer tener comunión con el hombre, con la humanidad, y bendecirlo, y que éste señoree sobre lo que Él creó. En estos minutos quiero que estudiemos y que meditemos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, si tienes a tu mano la Biblia, y si no, vamos a ir pasando a lo largo de la meditación las láminas con los versículos, para que tú tengas a bien, quizás en otra revisión o en otra consulta del video, poder atesorarlos y escudriñarlos para que seamos instruidos, para que estemos preparados, ya que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, y que el hombre esté preparado y sea perfecto delante de Dios y pueda realizar toda clase de bien, como lo dice la versión de Dios habla hoy en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la palabra de Dios es útil y sirve para que corrijamos, para que seamos instruidos, para que seamos redarguidos y también enseñemos. Y precisamente hoy te quiero compartir
La meditación estará basada en el libro de Génesis, capítulo 4, de los versículos del 1 al 16, y la enseñanza habla sobre la vida de dos hermanos, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y en el versículo 2 nos dice que Abel era pastor de ovejas y Caín se dedicaba a labrar la tierra. Dice en el versículo 3 de Génesis 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel, versículo 4, trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En estos primeros versículos vemos la vida de dos hermanos que se dedicaban, uno al campo a labrar la tierra y el otro a cuidar de las ovejas. Pero hubo un momento de sus vidas que entendieron que tenían que ofrecer ofrenda a Jehová como su creador y su sustentador. Caín trajo simplemente el fruto de la tierra, pero Abel trajo de lo más gordo, de lo primogénito de sus ovejas. Hubo dos intenciones, dos corazones con la determinación de ofrendar a Dios, dos respuestas. Y Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no es así para con la ofrenda de Caín y lo que él ofreció. Abel había entendido que era a Dios a quien le iba a ofrendar. Y Proverbios 3:9, Salomón nos invita y nos dice: honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Primer libro de Crónicas 29, 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Tú escudriñas los corazones. Y aquí fue donde fue el parteaguas entre la ofrenda de estos dos hermanos y la respuesta de Dios para con estos dos hermanos. Dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque miró su corazón, miró la intención. Abel honró a Jehová con las primicias, entregando lo mejor, porque sabía que de lo recibido de su mano, como dice David en primer libro de Crónicas, de eso le estaba dando a Dios. En el versículo 5 vemos que Caín se ensaña en gran manera y decae su semblante ante la respuesta de Dios. Se ensañó, se enojó. Y me recuerda al pasaje de Eclesiastés 4:4, cuando dice que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Caín se ensañó, tuvo envidia del ofrecimiento que hizo su hermano, porque fue excelente. Y ahorita vamos a ver el por qué fue excelente. En el versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios toma el momento y la oportunidad exacta en preguntarle a Caín por qué se encontraba en esa situación, en ese sentir. Dios quiere escucharnos. Dios se deleita en escucharnos, porque los ojos de Dios están sobre los hijos de los hombres. Y el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice: y entiende todo intento de los pensamientos. Dios es el que entiende
todo lo que hay en tu pensamiento. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 24:12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá aquel que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y Dios refrenda su respuesta para con Abel y le da según sus obras. El rey David entendió en el trayecto de su vida que lo primordial para conducirse delante de la presencia del Dios viviente tendría que tener un corazón humilde y un corazón recto delante de la presencia de Dios. Y en el Salmo 51, versículo 10, eleva una plegaria a Dios diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el versículo 17 del mismo Salmo 51, refrenda, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salomón en Proverbios 4:23 nos invita y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estos grandes hombres de Dios entendieron que lo primordial no es ofrecer y ser extravagantes en nuestros ofrecimientos a Dios, sino lo importante es la intención y un corazón puro delante de la presencia de Dios, porque Él entiende y discierne los pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón, y de Él mana la vida. Por ello lo debemos de guardar delante de Dios puro, en oración a Él. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Caín, pero Él quería escucharlo. Él quería tener atento su oído a lo que Caín tenía que decirle. Y al ver que Caín no responde, en el versículo 7 Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto me recuerda al pasaje de Santiago, la epístola a Santiago, en el capítulo 1, versículo 15, cuando nos dice que entonces la concupiscencia, después de haber sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para que exista una práctica de pecado debe de haber una concupiscencia perversa, un pensamiento no agradable a Dios, porque Dios es santo. Y el continuo práctica de pecado, al consumarlo, como resultado da a luz la muerte, una muerte que evidencia que estás lejos de querer agradar a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La recompensa, el salario, la retribución de practicar continuamente el pecado es muerte. Y vemos que Caín se ensañó, su pensamiento y su corazón estaban ajenos a la voluntad de Dios, y Dios sabía lo que Caín iba a ejecutar. En el versículo 8, Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín ejecuta el pecado, lo consuma,
y como resultado el asesinato de su hermano, de su propia sangre. Jehová le dijo a Caín en el versículo 9 de Génesis 4, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos la respuesta de Caín en este momento, no sé, cuando él ya había ejecutado la muerte. Dios sabía, pero quería escucharlo nuevamente. Miente. Y Dios le dice en el versículo 10 de Génesis 4, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Gálatas 6, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Salmo capítulo 5, versículo 6 dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios 19, 5, en la parte última del versículo dice, y el que habla mentiras no escapará. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Caín mintió, nuevamente transgrede a la fuente, a su creador, y Dios ya sabía, porque le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra, y porque ninguna mentira procede de la verdad. En los siguientes versículos de Génesis 4, en los versículos 15, del 11 al 14, Dios maldice. Dios declara una maldición a Caín y a partir de ese momento sería errante y extranjero. Se escondería de la presencia de Dios y temía por su vida, porque Él declara que sería muerto en manos de cualquiera. Yo te hago una pregunta, tú que me estás escuchando, ¿acaso crees que podemos huir de Dios, de su presencia? No. El Salmo 119, versículos 7 y 8, el salmista eleva una pregunta a Dios diciéndole, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él es omnisciente. Sabe nuestros pensamientos y sabe lo que hay en nuestro corazón. El versículo 13 de Génesis 4, Caín refiere estas palabras a Dios después de recibir la maldición y dice, grande es mi castigo para ser soportado, y cualquiera que me hallare me matará. Al escuchar Dios la respuesta de Caín, en el versículo 15 responde Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y el pecado nos separa de Dios, pero su misericordia es nueva cada mañana. Y Dios puso señal en Caín para que cualquiera que lo hallare y cualquiera que lo matare 7 veces sería castigado. Su misericordia es nueva cada mañana. Pero salió Caín de delante de Jehová
porque Dios es santo. El rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 14, nos dice: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Salmo 86, versículo 15 nos dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es grande en misericordia y verdad. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. A través de esta meditación quiero terminar con la reflexión de que la misericordia de Dios es nueva y grande y es lento para la ira. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo sus alas. Independientemente de la intención de estos dos hermanos de ofrendar a Dios y de dar lo mejor de sí, y de ser excelentes en sus obras, en su ofrenda, te quiero llevar a la reflexión de que es mejor estar bajo la sombra de las alas de Jehová, de Dios, porque su misericordia es nueva y grande. Y entonces tú y yo podremos ofrecer como Abel una ofrenda excelente a Dios, porque nuestro deleite será agradarle en todo momento y honrar su nombre en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar. La vida del hombre, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no consiste en los bienes que posee, sino en buscar a Dios primeramente, buscar su reino, y todo será añadido. Y a pesar de la circunstancia en la que te encuentres el día de hoy, yo te invitaría a reconsiderar que dignos delante de la presencia no somos, pero podemos clamar a su misericordia y arrepentirnos de nuestros pecados y considerar que sin Él nada somos, y de lo que Él nos da, de eso le ofrendamos. Yo te invito a elevar una oración agradeciendo este momento, y que esta enseñanza y esta meditación queden guardadas en lo más profundo de tu corazón. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de tener vida, y mientras hay vida, dice tu palabra que hay esperanza. Señor, gracias por esta oportunidad, y permite que nuestro corazón sea puro delante de ti, sea limpio, sea humilde delante de tu presencia, para que así podamos honrarte con todo lo que somos, con nuestra vida misma y con nuestros bienes, Padre, y con nuestro actuar día a día, dando gloria a tu nombre. Padre, perdona nuestros pecados, y queremos estar delante de tu presencia. Padre, te suplicamos de todo corazón que limpies nuestro corazón y que sea renovado a través del entendimiento y de la guianza de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por compartir conmigo hasta el final de este video, y espero que haya sido de edificación para tu vida, que hayas guardado y atesorado en lo más profundo de tu corazón y en tu pensamiento la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, y que es ella la que instruye, la que nos prepara para ser esas mujeres y esos hombres dispuestos y perfectos delante de Dios, y un día podamos estar delante de Él
sin nada de qué avergonzarnos. Dios te bendiga y Dios añada a tu vida gracia y paz.